Hoy te voy a revelar otros 5 datos que están en el libro de God of War, pero que no vimos en el juego. La Hidra que mata a Kratos no es la verdadera Hidra, ya que Atenea explica que esa fue exterminada por Hércules como uno de sus 12 trabajos, cuando Kratos todavía era un niño. El libro cuenta que Hércules pudo matar a la Hidra estrangulándola con sus propios brazos, lo cual indica que el tamaño de la Hidra original era mucho más pequeño que este. Pero si es así, ¿de dónde salió semejante monstruo? Resulta que se trata de otro engendro de Tifón y Equidna, y aunque a esta última no la hayamos visto en ningún juego, igualmente es un personaje canon en la saga, ya que este arte conceptual muestra a Kratos enfrentando a Equidna al inicio de God of War 3, una idea que finalmente se recicló para crear la pelea contra Poseidón. Por último, el libro indica que esta Hidra estaba siendo controlada por Ares en ese momento, al igual que el resto de legionarios no muertos, con el fin de frenar el avance de Kratos, pues Ares sabía que el espartano buscaba venganza contra el dios de la guerra. Y ya que les hablé de Equidna, además de ser madre de la Hidra, ella también engendró varios de los monstruos y bestias que masacró Kratos, como el Cerbero que devoró a Jasón, la Quimera, Escila que vemos en Ghost of Sparta, el León de Nemea y Etón, el águila gigante que devoraba a Prometeo cada día y la vemos en God of War 2. Kratos fue el campeón de Ares y luego de Atenea. Es por eso que cada vez que Kratos invocaba su nombre, ya sea por desesperación o estrés, la diosa se le manifestaba de forma inmediata, para que Kratos se pueda comunicar con ella fácilmente. Atenea podía saber que Kratos la necesitaba gracias al espejo de los dioses en el Olimpo. La intro del primer God of War carece absolutamente de contexto, ya que empieza con Kratos directamente luchando contra zombies legionarios en una embarcación destruida. El libro, sin embargo, revela que Kratos estaba negociando con el capitán de otro barco por agua, ya que la tripulación de Kratos estaba muy sedienta y comenzaban a ponerse nerviosos. El trato sale mal y el capitán se apresura a subir a su navío y escapar a mar abierto, por lo que Kratos comienza una persecución en el océano, hasta que una gran tempestad golpea ambos barcos y terminan encallados en el cementerio de barcos. Ahí es donde da comienzo God of War. Por cierto, este capitán era en realidad un comerciante de esclavos y las mujeres que Kratos encuentra también eran su mercancía. Y si tenés más dudas o querés saber qué otros detalles existen, déjamelo en un comentario. Y no olvides ver otros shorts y videos en los que ya resolví preguntas de la comunidad gracias a los libros, cómics y novelizaciones de la saga.